Dell launches a Qualcomm NPU laptop on Linux before it launches. Durante años, la industria tecnológica se acostumbró a ver a Microsoft y OpenAI como un bloque casi indivisible. Uno ponía el músculo financiero y la nube. El otro aportaba los modelos capaces de cambiar hábitos, productos y hasta la conversación pública sobre el futuro. Sin embargo, las alianzas que parecen inevitables suelen romperse por lo mismo que las hizo poderosas. Cuando el éxito se vuelve dependencia, la cooperación se transforma en control y el control termina exigiendo obediencia. Eso es exactamente lo que sacude al mercado en este relato. Una relación que empezó como una apuesta estratégica se va tensando hasta convertirse en una disputa por el timón. Por un lado, una corporación que entiende la IA como ventaja competitiva, ingresos recurrentes y defensa frente a rivales gigantes. Por el otro, una organización que insiste en que su legitimidad depende de mantener autonomía, imponer ritmos prudentes y sostener un discurso de desarrollo responsable. El choque era cuestión de tiempo, pero aún así sorprendió por su velocidad, por su contundencia y por el mensaje que deja. Cuando la IA se convierte en infraestructura global, nadie quiere ser rehén de una sola puerta de salida. A partir de aquí, lo que se ve no es un simple reajuste contractual, sino el inicio de una reconfiguración del mapa, infraestructura propia, compras directas de cómputo, chips alternativos, fin de exclusividades y un escenario multicloud que abre la competencia de par. Y en esa apertura, Microsoft no solo pierde privilegios, también queda expuesta a una vulnerabilidad que el mercado creía resuelta. Depender de un proveedor de modelos que, en cualquier momento, puede decidir que ya no quiere socios dueños, sino socios opcionales. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La ruptura que dejó de ser rumor y se volvió decisión. Primero, el punto de quiebre llega cuando la fricción deja de ser un ruido de fondo, esas discrepancias típicas entre socios grandes, y empieza a leerse como un problema de supervivencia estratégica para quien siente que está perdiendo el control de su propio rumbo. En ese momento, la conversación interna cambia de tono. Ya no se pregunta cómo alineamos prioridades, sino qué parte de nuestra autonomía estamos cediendo y a qué costo. Por eso, la junta directiva de OpenAI entra en un estado de alerta real, porque percibe que la influencia de Microsoft ya no opera únicamente como respaldo financiero o soporte de infraestructura, sino como una presencia activa que condiciona decisiones, cuándo se lanza, con qué nivel de cautela y bajo qué criterios de riesgo. En consecuencia, lo que durante un tiempo podía justificarse como cláusulas normales del financiamiento o exigencias naturales de un socio estratégico, empieza a verse como un mecanismo de intervención que reduce el margen de acción, debilita la capacidad de decidir con independencia y pone en tensión los procesos internos de seguridad y gobernanza. Luego, la respuesta no se formula como un intento de recomponer la relación con pequeños ajustes, porque el diagnóstico ya no es superficial. Si el problema es estructural, dependencia operativa y control indirecto a través de infraestructura y distribución, la solución también tiene que ser estructural. Por eso, se adopta una resolución que cambia el guión por completo. En vez de arreglar la alianza, se plantea rediseñarla para disminuir el nivel de dependencia y recuperar capacidad de maniobra. Has made certified Linux computers for a long time. And honestly, if I'm getting a pre-manufactured computer, I personally... Así, el mensaje al mercado se vuelve inequívoco. OpenAI no quiere seguir funcionando como una extensión práctica de los incentivos de Azure, ni quedar amarrada a una lógica donde la nube define el ritmo, el alcance y el destino de la tecnología. Por el contrario, busca posicionarse como un actor con poder de elección, escoger infraestructura según conveniencia técnica y estratégica, decidir calendarios sin presiones externas y distribuir sus modelos con mayor libertad. Por lo tanto, el movimiento no se interpreta como un gesto simbólico o un cambio de narrativa. Es una declaración explícita de soberanía tecnológica. Al mismo tiempo, esa soberanía no se sostiene únicamente con discursos, comunicados o argumentos de principio. En un sector donde la capacidad real se mide en cómputo, acceso a hardware y control de despliegue, la independencia exige recursos tangibles. Por eso, se activa una recaudación de capital a gran escala con nuevos inversores, con la intención de que la separación no dependa de negociaciones de buena fe, ni de concesiones temporales, sino de una base material que permita ejecutar el plan, financiar centros de datos, asegurar suministro de chips, diversificar proveedores y construir rutas alternativas para entrenar y servir modelos sin quedar atados a un único punto de control. En otras palabras, la independencia no se decreta, se paga por adelantado
mercado, se diseña como arquitectura y se sostiene con infraestructura. Finalmente, la consecuencia más visible y tal vez la más contundente en términos de mercado queda clara. Microsoft deja de ser el canal único y privilegiado para llegar a los modelos. Así, lo que antes funcionaba como una autopista exclusiva se convierte en una carretera abierta, donde múltiples actores pueden ofrecer acceso y competir por quién lo hace mejor. Y cuando la exclusividad desaparece, cambia el criterio de victoria. Ya no gana quien posee el acceso por contrato, sino quien implementa con más eficiencia, integra con mayor calidad, garantiza mejor estabilidad operativa y construye el ecosistema más confiable para desarrolladores y empresas. En ese nuevo tablero, el valor se desplaza del privilegio al desempeño, y la alianza que antes era una ventaja cerrada se transforma en una competencia abierta por ejecución. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. De alianza estratégica a dependencia, cuando la nube se vuelve una palanca de control. Al comienzo, el acuerdo podía leerse como una alianza perfectamente simétrica en términos de intercambio. Cada parte aportaba justo lo que la otra no tenía en ese momento. Microsoft llegaba con capital, estructura corporativa, músculo comercial y una nube capaz de escalar de forma industrial. OpenAI llegaba con investigación avanzada, talento especializado y modelos que empezaban a marcar la diferencia frente a cualquier competidor. En esa etapa inicial, el equilibrio parecía natural. Microsoft aceleraba el desarrollo porque ponía recursos y capacidad de despliegue, mientras OpenAI multiplicaba impacto porque entregaba innovación. Por eso, durante un tiempo, el mercado interpretó la relación como un ejemplo de sinergia moderna: ciencia y producto, laboratorio y plataforma, investigación y distribución. Sin embargo, ese balance se altera cuando la IA deja de ser un experimento prometedor, interesante pero todavía manejable, y se convierte en un fenómeno masivo, cotidiano y comercialmente explosivo. En ese momento, la infraestructura pasa de ser un soporte a ser un punto central de poder. Keys to buy and no specific hardware requirements to use the Linux. Entonces, el socio que tiene la llave de la nube entiende una verdad incómoda. No está simplemente alquilando servidores, sino sosteniendo el corazón operativo del otro. Porque si los modelos corren en tu infraestructura, si el escalamiento depende de tu capacidad de cómputo, si el acceso del mercado se canaliza a través de tu plataforma, la relación deja de ser solo colaboración. Empieza a tener un componente de dependencia estructural. Y cuando la dependencia aparece también la tentación de convertirla en influencia. Después, la dinámica cambia aún más con la explosión del uso, la reputación y la centralidad de los modelos en la conversación pública. El crecimiento de OpenAI no solo suma usuarios, también aumenta su valor estratégico. Empieza a ser visto como un activo de primer orden, capaz de redefinir productividad, software y servicios a escala global. En consecuencia, Microsoft busca asegurar que ese activo no se le escape, porque si el motor de la revolución corre fuera de su ecosistema, el golpe competitivo puede ser enorme. Por eso, se endurecen condiciones que amarran distribución, ingresos y despliegue sobre Azure. El objetivo es que el valor creado por los modelos consolide la ventaja competitiva de Microsoft en la nube, atrayendo empresas, proyectos y contratos que, de otro modo, podrían irse a rivales. A la vez, esa arquitectura contractual no solo protege retornos, también habilita poder de decisión, porque quien controla dónde corre el modelo influye en su velocidad de despliegue, su escalamiento, su disponibilidad, sus límites operativos y hasta las prioridades de optimización. Sin embargo, cuando ese poder se utiliza para empujar agendas internas, la relación se desgasta. Porque una cosa es coordinar estrategias y otra muy distinta es imponer incentivos que favorecen más el consumo de infraestructura que la prudencia tecnológica. Si se priorizan funciones o lanzamientos que aumenten carga en la nube por encima de criterios internos de seguridad, evaluación de riesgos o madurez del producto, del lado de OpenAI se percibe como presión indebida, no como colaboración. Además, cuando se bloquean o dificultan colaboraciones con terceros, por ejemplo, alianzas técnicas o despliegues alternativos, se limita el crecimiento natural del ecosistema y se refuerza la sensación de encierro. Y sí, además, se exige acelerar lanzamientos contra protocolos internos, la alianza deja de parecer coordinación estratégica y empieza a parecer subordinación, como si la hoja de ruta ya no respondiera a un criterio propio, sino a objetivos comerciales ajenos. Por consiguiente, el punto crítico no es solo financiero, es operativo y cultural. No se trata únicamente de quién gana más o quién tiene mejores condiciones, sino de quién decide, bajo qué principios y con qué límites.
Si OpenAI percibe que su misión o su marco interno de seguridad queda condicionado por metas comerciales externas, la independencia se convierte en un asunto de supervivencia institucional. Conservar autonomía deja de ser una preferencia y pasa a ser un requisito para sostener legitimidad y coherencia. A su vez, Microsoft, al interpretar que su inversión justifica un rol de mando, puede cruzar una línea invisible. Ya no suena a inversor estratégico, sino a propietario de facto. Y cuando una parte se siente tratada como subsidiaria, el final de la confianza suele ser inmediato, porque la confianza se basa en la percepción de respeto y límites claros. Cuando esos límites se diluyen, lo que queda es una relación funcional, pero sin lealtad. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. La ruta de escape, capital, centros de datos y una nueva estrategia de hardware. En primer lugar, cuando una organización intenta salir de una dependencia total, descubre rápido que los contratos son solo la superficie del problema. Puedes renegociar cláusulas, ajustar porcentajes, reescribir exclusividades o inventar nuevos esquemas de reparto, pero nada de eso cambia el hecho decisivo. La IA moderna es una industria física. Su motor no son ideas abstractas, sino electricidad, centros de datos, redes de alta capacidad y, sobre todo, cómputo disponible de forma sostenida. Por eso, si todo corre en Azure, entonces Azure no es únicamente un proveedor, se convierte en el cuello de botella, la palanca de negociación y el punto único de fallo. Es decir, incluso una relación cordial puede volverse asimétrica por pura arquitectura. Quien aloja el sistema controla su estabilidad, su ritmo de escalado, su costo real y su resiliencia. En consecuencia, la salida no se planifica como un divorcio contractual, sino como una ingeniería por capas, donde cada capa elimina un tipo distinto de dependencia. Primero la infraestructura, luego el suministro de GPU, y más adelante componentes propios que reduzcan costos y aseguren continuidad operativa. Se impulsa un plan de infraestructura independiente que, en términos simples, significa dejar de ser huésped para volverse propietario. Levantar centros de datos propios en varias regiones no es un gesto simbólico, es construir soberanía operacional. Así, el objetivo no es usar un poco menos Azure, porque eso seguiría dejando el control en manos del mismo actor. El objetivo es alcanzar una capacidad comparable que permita migrar cargas críticas, repartir entrenamiento e inferencia y decidir rutas de despliegue sin pedir permiso ni depender de prioridades ajenas. Además, se define un cronograma con hitos verificables: inicio de obras, primera instalación funcional, escalado progresivo, redundancias regionales y una meta final de independencia en un plazo concreto. En consecuencia, el mensaje al mercado se vuelve doble y contundente. Existe voluntad política de romper el patrón de dependencia, y existe ingeniería real ejecutándose para materializar esa voluntad. No es una postura, es un proyecto físico con fechas, presupuesto y arquitectura. No obstante, incluso si se construye infraestructura propia, aparece un segundo candado que puede frenar todo: las GPU. En el mundo de la IA, el hardware especializado funciona como un recurso escaso y disputado, y esa escasez se traduce en poder. Por eso, aun teniendo centros de datos, si no tienes chips suficientes, tu independencia es parcial o ilusoria. Además, quienes poseen acuerdos preferenciales pueden intentar bloquear el acceso de otros a través de prioridades de asignación, calendarios de entrega o precios. En consecuencia, la estrategia tiene que incluir una acción directa: negociar sin intermediarios con el proveedor dominante y asegurar un volumen masivo de chips en un horizonte temporal amplio. De este modo, la independencia no queda expuesta a sabotajes indirectos basados en disponibilidad de hardware, porque el suministro deja de depender del humor de terceros o de la interpretación de acuerdos previos. Paralelamente, surge una jugada de mediano plazo que es clave para sostener costos y estabilidad: diseñar aceleradores personalizados con un socio especializado. Esta vía no busca necesariamente reemplazar de inmediato las GPU líderes para entrenamiento, porque entrenar modelos grandes sigue requiriendo capacidades muy específicas. Lo que se busca es optimizar la inferencia, que es donde vive el negocio cotidiano. Las conversaciones que consumen millones de usuarios, las llamadas a APIs, los sistemas integrados en empresas y los productos que deben funcionar 24/7 con latencia baja y costos controlables. Así, aunque esos chips propios no sustituyan completamente el entrenamiento pesado, sí pueden descargar una parte enorme del trabajo diario, reducir la dependencia de un único proveedor y abaratar la operación a escala. Además, al diseñar para necesidades concretas eficiencia por watt, throughput, costos por token, compatibilidad con ciertas cargas, se gana en previsibilidad financiera, que es justamente lo que falta cuando dependes de un mercado de GPU tensionado.
El enfoque combina lo mejor de dos mundos. GPU líderes para entrenamiento y silicio propio para servir modelos de forma eficiente y estable. Finalmente, este paquete capital para financiar la transición, centros de datos propios para operar sin permiso, GPUs aseguradas para no quedar paralizado y chips alternativos para estabilizar costos convierte la ruptura en algo material y no en una amenaza retórica. Porque si OpenAI puede decidir dónde corre, con qué corre y bajo qué condiciones distribuye, entonces Microsoft deja de tener el arma más poderosa dentro de la relación, la infraestructura como mecanismo de influencia. Y en un mercado donde el control del cómputo define el control del futuro, esa diferencia cambia todo. Si te gusta este tipo de contenido, dale al botón de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. El golpe a la estrategia de Microsoft. Cuando perder exclusividad significa perder el diferencial. Por un lado, Microsoft construyó buena parte de su relato reciente sobre inteligencia artificial alrededor de una idea tan simple como poderosa. Tenemos acceso privilegiado a los mejores modelos. Esa premisa funcionaba como un atajo mental para el mercado, porque convertía una discusión compleja, calidad de modelos, capacidad de cómputo, seguridad, escalabilidad en una señal fácil de entender. Si quieres lo más avanzado, vienes a Microsoft. En consecuencia, esa ventaja se tradujo en productos concretos, integraciones profundas y posicionamiento comercial agresivo. Vender Copilot, vender Azure OpenAI o vender la IA para empresas era en el fondo vender la sensación de puerta directa al mejor rendimiento disponible, con el respaldo de un ecosistema empresarial maduro. Además, esa narrativa se reforzaba con algo muy importante, la idea de exclusividad. Porque exclusividad no es solo un beneficio técnico, es una ventaja psicológica y competitiva. Sugiere que el acceso está limitado, que la ventana es estrecha y que quien entra primero queda protegido frente a rivales. Por otro lado, cuando se anuncia que ese acceso preferencial se termina y que, posteriormente, los modelos se ofrecerán de manera abierta a múltiples nubes, el diferencial se derrite en cuestión de días. Entonces, lo que Microsoft pierde no es únicamente una cláusula contractual, pierde una asimetría de mercado, es decir, esa ventaja estructural que le permitía presentarse como el lugar natural para consumir ciertos modelos. En la práctica, la competencia deja de girar alrededor del modelo como activo exclusivo y empieza a girar alrededor de la experiencia de servicio, disponibilidad, latencia, escalabilidad, soporte, herramientas, claridad de precios, cumplimiento, controles empresariales y confiabilidad operativa. Además, si otros proveedores pueden ofrecer los mismos modelos con mejor uptime, mejores condiciones comerciales o una capa de soporte más ágil, el cliente corporativo empieza a pensar con frialdad. Si el modelo es el mismo, elijo al proveedor que me haga la vida más fácil. En ese punto, la nube deja de ser una vitrina de exclusividad y se convierte en una batalla de ejecución. En ese escenario, la presión se multiplica porque varios productos icónicos dependen, o indirectamente, del acceso a modelos de OpenAI. Por consiguiente, cualquier deterioro en privilegios, márgenes o condiciones de distribución no afecta a un solo producto. Impacta capas enteras del portafolio y con ellas expectativas de crecimiento. A la vez, aparece un riesgo operativo y reputacional. Si la implementación propia de Microsoft se percibe como más lenta, más restrictiva o menos estable que alternativas directas, el mercado empieza a comparar sin fricción. Y esa comparación suele ser cruel por una razón simple. La exclusividad antes amortiguaba el juicio. Si Microsoft era la única puerta, las fallas se toleraban porque no había un sustituto igual de atractivo. Pero si ahora existe el mismo modelo en otros lugares, cualquier limitación, cupos, tiempos de respuesta, restricciones de uso, escalado irregular, deja de ser un inconveniente y pasa a ser una razón de migración. En otras palabras, se cae el escudo, mismo motor, distinta calidad de conducción. Además, hay un efecto financiero y otro estratégico, y ambos duelen. El financiero se manifiesta cuando la reventa o intermediación pierde atractivo y el margen se comprime por competencia de precio. Si Microsoft ya no puede justificar un premium basado en exclusividad, el mercado empuja a la baja, los clientes negociarán más, compararán más y demandarán más valor por el mismo dinero. El estratégico, en cambio, es todavía más delicado. Aparece cuando la IA deja de ser ventaja cerrada y se convierte en un commodity disponible, algo que cualquiera puede empaquetar, revender o integrar en soluciones propias. Por lo tanto, Microsoft se enfrenta a un problema nuevo. Debe ganar por calidad de producto, experiencia integrada e ingeniería de servicio, no por control de acceso. Eso exige excelencia constante en capas que antes podían relajarse. Herramientas para desarrolladores, gobernanza, seguridad, soporte empresarial y, sobre todo, consistencia operativa a escala. Por último,
El impacto reputacional también pesa y puede durar más que el golpe técnico, porque cuando la industria interpreta que Microsoft presionó demasiado y eso aceleró la fuga, se instala una duda incómoda. Si Microsoft no pudo retener a su socio más valioso pese a invertir miles de millones, ¿qué dice eso sobre su estilo de asociación con terceros? En un mundo donde la IA exige coaliciones estables por infraestructura, investigación, datos, distribución y hardware, la confianza se vuelve un activo competitivo. Y si el mercado llega a la conclusión de que asociarse con Microsoft implica perder autonomía, algunos futuros socios podrían optar por alternativas, incluso si Microsoft sigue siendo el actor más grande. En síntesis, no es solo una pérdida de exclusividad, es una reconfiguración del poder, donde la ventaja ya no se compra con contratos, sino que se gana con ejecución y confianza. Un tablero nuevo, multicloud, rivales al acecho y una guerra abierta por el futuro de la IA. En primer término, la idea de multicloud cambia el juego porque elimina el punto de entrada único. Así, si los modelos pueden consumirse desde distintos proveedores, entonces la nube se vuelve un mercado de ejecución y herramientas, no un monopolio de distribución. Por consiguiente, se abre una competencia donde Google, Amazon, Oracle y otros pueden ofrecer paquetes, integraciones y condiciones que antes estaban bloqueadas por exclusividad. Luego, los incentivos de los rivales se alinean con rapidez. Google, por ejemplo, gana si puede ofrecer a sus clientes la opción de elegir entre y modelos de OpenAI en su ecosistema, porque eso aumenta retención y reduce la fuga hacia Microsoft. A la vez, Amazon gana si ofrece implementación más robusta y ventajas de infraestructura para desarrolladores, porque puede convertir el acceso a modelos en un motor de migración hacia AWS. En consecuencia, la ruptura no solo debilita a Microsoft, energiza a sus competidores con una oportunidad que llevaban tiempo esperando. Sin embargo, la guerra no se limita a quién ofrece el modelo. También se disputa en la velocidad de integración, en la confianza del desarrollador, en el uptime, en la transparencia de precios y en la facilidad para construir productos encima. Por eso, el ganador de esta fase no será necesariamente quien tenga la marca más grande, sino quien convierta el acceso multicloud en una experiencia superior, especialmente para empresas que despliegan IA a escala. Además, este quiebre deja una lección estructural. En IA, el poder se reparte entre 4 pilares: modelo, datos, cómputo y distribución, y ningún actor quiere ceder 2 o 3 pilares a un socio que pueda chantajear el cuarto. Por lo tanto, el impulso hacia infraestructura propia y alternativas de hardware no es solo un capricho, es una respuesta racional a un mercado donde la dependencia se castiga. Finalmente, la consecuencia cultural es la más grande. Se termina la era en la que una sola alianza podía presentarse como el centro del futuro de la IA. A partir de ahora, el mercado se parece más a una carrera armamentista de plataformas abiertas, donde los acuerdos se renegocian, los socios se rotan y las ventajas se vuelven temporales. Y en ese mundo, el control excesivo ya no garantiza seguridad. A menudo, acelera la rebelión del socio y precipita la fragmentación del poder.